El esposo de mi mejor amiga me coqueteaba, pero nunca dije nada para no dañarla, hasta que intentó dormir conmigo, y al contárselo, ella me llamó ofrecida y me dio la espalda. Así que me vengué de los dos sin que pudieran recuperarse de lo que perdieron. Cuando mi mejor amiga me presentó a su futuro esposo, lo primero que pensé fue que, por fin, había encontrado a alguien que la trataba como merecía. Ella había pasado por relaciones mediocres, tipos que la usaban de relleno hasta que aparecía alguien mejor, y aunque siempre se mostraba entera, yo sabía que cada decepción le iba limando algo por dentro. Cuando llegó este tipo, tan sonriente, con esa seguridad exagerada, con frases dulces que rozaban el cliché pero que en su boca sonaban convincentes, ella se transformó. Se volvió más suave, más optimista, más confiada. Me hablaba de planes a futuro, de muebles, de hijos, de viajes. Lo defendía como si hubiera estado esperándolo toda la vida. Y aunque desde el primer día hubo algo en el que me hizo sentir incómoda, decidí ignorarlo por ella. Porque ella no merecía otra decepción. Porque, según yo, lo que yo sintiera no importaba mientras ella fuera feliz. Al principio pensé que esa incomodidad venía de mí. Que estaba siendo demasiado dura. Quizá era su manera de ser, esa forma de mirarme directo a los ojos como si intentara leerme por dentro, o esos comentarios que me lanzaba y que estaban justo en el límite entre un cumplido inocente y algo con doble fondo. Yo los esquivaba con una sonrisa incómoda, y luego me culpaba por pensar mal de él. Pero no era solo eso. Era la forma en que siempre parecía querer estar cerca de mí cuando ella no miraba. La manera en que me tocaba el hombro o el brazo como si no fuera nada, pero durando un segundo más de lo normal. Como me mandaba memes por privado con chistes internos que solo teníamos ella y yo, como si intentara colarse en mi complicidad con ella. O como encontraba cualquier excusa para preguntarme cosas innecesarias, como qué perfume usaba, qué tanto salía los fines de semana, si estaba viendo a alguien, si había alguien que me cuidara como merecía. Todo eso lo disfrazaba con un tono de buen cuñado, de amigo, de hombre encantador. Y yo, por no generar tensiones, por no parecer paranoica, lo dejaba pasar. Durante meses me convencí de que era mejor no decir nada. Pensaba que si yo me mantenía distante, que si no le daba pie, que si simplemente me mostraba indiferente, eventualmente se aburriría. Que lo mío era solo un papel secundario en su vida, un capricho de alguien que necesita sentir poder. Pero no importaba cuántas veces me negara a salir con ellos, ni cuántas veces lo ignorara en las reuniones, él siempre encontraba una forma de aparecer. Y lo peor era que cuando estaba frente a ella, se transformaba en el hombre perfecto, atento, servicial, dulce. Le llevaba flores porque sí, le organizaba cenas, le escuchaba con esa cara de solo tengo ojos para ti que me daban ganas de gritar. Yo observaba todo desde la barrera, mordiendo mi lengua una y otra vez. A veces pensaba que quizá era yo quien estaba viendo fantasmas donde no lo sabía. Pero algo en el fondo de mi estómago me decía que no, que lo que él tenía conmigo no era normal, que su obsesión crecía con cada silencio mío, y que mientras yo lo tolerara en nombre de la amistad, él iba a seguir cruzando límites. Recuerdo con claridad una conversación con ella, meses después de la boda. Me dijo que estaba agradecida de tenerme cerca, que yo era la única amiga en quien confiaba de verdad, y que le encantaba que su esposo y yo nos lleváramos tan bien. Esa frase me taladró la cabeza por semanas. Me llevó a dudar de mí misma otra vez. Porque ella me veía como un pilar en su nueva vida, y yo sentía que estaba sosteniendo todo sobre una bomba de tiempo. ¿Cómo iba a decirle que el hombre con quien compartía la cama no era quien ella creía? ¿Cómo le explicaba que yo nunca lo provoqué, pero que él no paraba de probar mis límites como si esperara que un día yo cediera? Cada intento por mantener las distancias me alejaba también de ella. Si decía que no podía ir a cenar con ellos, me decía que era mala amiga. Si me negaba a quedarme en su casa, insistía en que me relajara, que ya era parte de su familia. La presión venía de todos lados. Y yo, que siempre he sido fuerte, que siempre he sido la que da consejos, la que escucha, la que aguanta, me encontré reprimiéndome hasta en lo más mínimo por no herirla. Lo más doloroso de todo esto fue que, a pesar de la incomodidad, a pesar de las señales, yo seguía pensando que valía la pena callar. Porque en el fondo quería proteger esa amistad que había sobrevivido a tantas cosas. Porque ella me había defendido cuando todos me dieron la espalda en la universidad.
Porque compartimos historias que nadie más conoce. Y porque pensé que, si me callaba lo suficiente, él se aburriría, o se daría cuenta de que su lugar estaba junto a ella, no conmigo. ¡Qué estúpida fui! ¡Qué ingenua! La verdad es que los depredadores no se detienen porque los ignores. Al contrario. Se sienten impunes. Y él, sabiendo que yo callaba, se atrevió a más. Y cuando por fin crucé la línea y abrí la boca, fue ella quien me empujó hacia el abismo sin siquiera escucharme. Pero eso ya es otra parte de la historia. Y cuando llegó el momento de decidir si iba a hundirme en esa traición o levantarme con las pruebas que guardé, no dudé un segundo. Porque cuando una amistad se rompe por proteger a un hombre así, lo único que queda por hacer es asegurarte de que ambos paguen por cada maldito segundo que te hicieron sentir invisible. Actualización 1. Pasaron casi 2 años desde su boda. 2 años en los que sostuve la mentira más incómoda de mi vida por pura lealtad. A veces, mientras estaba sentada en la mesa de alguna reunión de amigos, escuchándolos reír y hablar de sus proyectos, de sus supuestas metas como pareja ejemplar. Me sorprendía a mí misma mirando a mi amiga con una especie de tristeza silenciosa. La miraba como quien observa a alguien caminando directo hacia un acantilado sin saberlo, con la boca llena de esperanzas y los ojos vendados. Lo que más dolía era que yo, con mi silencio, era parte del engaño. No era solo él quien la traicionaba, era yo también por no advertirle, por no sacudirla y decirle que el hombre con quien compartía la vida tenía otra cara que ella nunca vería mientras me usara de espejo. Pero entonces me recordaba lo que ya sabía, que ella no me creería. Que me vería como una amenaza, como otra más de esas mujeres que intentan arruinar lo que no pueden tener. Así que me callaba. Una y otra vez. Hasta el día en que él se quitó la máscara por completo. Fue un jueves cualquiera, uno de esos días que no deberían significar nada. Ella tenía una entrevista virtual y necesitaba silencio absoluto. Me pidió que fuera a su casa a cuidar a su perro durante unas horas. Su esposo, me dijo, ya estaba al tanto, que me abriría la puerta antes de salir. Al principio dudé. Algo en mi cuerpo me decía que no debía poner un pie ahí sin ella, pero me sentí ridícula. Era su casa. Él sabía que yo iba. No podía pasar nada. Me repetí eso mientras estacionaba frente a su porche. Me repetí eso mientras él me saludaba como si nada, con su sonrisa de siempre, esa que otros veían como encantadora y a mí me sabía a veneno. Me ofreció un café. Dijo que tenía unos minutos antes de ir al gimnasio. Yo acepté solo por no parecer grosera, y me senté en el sofá con el perro en las piernas, pensando que si no daba pie a ninguna conversación más allá del clima y el tráfico, todo estaría bien. Pero él tenía otros planes. Comenzó con lo de siempre, que me veía muy bien, que había bajado de peso, que mi ropa me quedaba mejor que nunca. Yo me limité a sonreír con la boca cerrada. Luego dijo que había soñado conmigo. Que en el sueño estábamos los dos en una playa, solos. Me reí con incomodidad, y solté aunque raro intentando quitarle peso al comentario. Pero entonces se acercó. Se sentó demasiado cerca. Me miró con esos ojos de tipo que cree que puede tener lo que quiera con solo estirar la mano, y me dijo, con voz baja, como si estuviéramos conspirando, llevamos 2 años haciéndonos los tontos. ¿No crees que ya es hora de dejar de pretender que esto no existe? Quise pararme, pero él me tomó la mano. Me susurró que no tenía que ser complicado, que podía ser nuestro secreto, que él también se sentía solo a veces, que yo siempre había estado ahí para él y que eso debía significar algo. Fue como si todas las alarmas que había ignorado durante años estallaran al mismo tiempo. Me levanté de golpe y él se levantó también, intentando alcanzarme. Me tomó del brazo con más fuerza de la que esperaba. Lo empujé. Fue un movimiento más instintivo que pensado. En el forcejeo, una lámpara cayó al suelo y se hizo trizas. Él retrocedió un paso, sorprendido. Pero su rostro no mostraba miedo ni arrepentimiento. Mostraba rabia. Como si yo fuera la culpable de arruinar el momento que él creía que yo también quería. Me miró con los dientes apretados y escupió un no tienes que actuar así, no eres tan inocente como te haces la que eres. Salí de esa casa temblando, con el corazón latiendo en mi garganta.
Me subí al carro, cerré la puerta con fuerza y lloré con tanta rabia que me ardía el pecho. No por lo que me había hecho, sino por haber tenido razón todo este tiempo. Por haber callado. Por haberlo permitido tanto. Esa misma noche fui a verla. No podía vivir con eso encima. Le dije que necesitaba hablar con ella, que era urgente. Me recibió con una sonrisa, como siempre. Me abrazó. Y cuando nos sentamos, le solté todo. Sin adornos, sin pausas, sin miedo. Le conté lo que había pasado, los años de incomodidades que había callado, las insinuaciones, los mensajes. Le dije que ese hombre no era quien ella pensaba. Que me había intentado besar, que me había tocado sin mi permiso. Que yo no podía seguir siendo su amiga si eso significaba fingir que él era intocable. Pero no terminé de hablar cuando vi cómo se le endurecía la cara. Fue como si se apagara la luz en sus ojos. Se paró y me dijo, palabra por palabra, que siempre supo que había algo raro en mí. Que me gustaba ir demasiado a su casa. Que siempre encontraba una excusa para estar cerca de él. Que me vestía demasiado provocativa. Que si era tan incómodo, ¿por qué nunca le había dicho nada antes? Y que ahora que ya no tenía novio, era muy conveniente tener un drama que la pusiera a ella como víctima. Que si pensaba que iba a destruir su matrimonio con un invento, estaba muy equivocada. Y lo que más me dolió no fueron las palabras. Fue la forma en que me miró. Como si yo fuera basura. Como si todos los años de amistad no hubieran significado nada. Esa misma noche me bloqueó de todo. Instagram, WhatsApp, Facebook, hasta mi número. Al día siguiente ya todos sabían. Ella se había encargado de contar su versión, que yo había intentado seducir a su esposo, que lo había acorralado, que él estaba destrozado por la situación y que ella con dolor había decidido alejarse de mí porque no podía compartir su vida con alguien tan falsa. Algunos amigos me escribieron mensajes fríos, diciendo que necesitaban espacio. Otros simplemente desaparecieron. En cuestión de horas, me quedé sola. Rodeada de pantallas vacías y nombres silenciados. Pero lo que ella no sabía, es que yo no había salido de esa casa sin asegurarme de algo. Porque ese día, antes de bajarme del auto, ya sentía que algo iba mal. Así que grabé. No toda la conversación, pero sí lo suficiente. Lo que tampoco sabía era que desde hacía meses yo había estado guardando capturas, mensajes, comentarios que él me enviaba en momentos estratégicos. Había recopilado todo, no porque quisiera usarlo, sino porque mi instinto me decía que algún día me tocaría defenderme. Y ese día había llegado. Yo no iba a pelear con palabras. Iba a pelear con pruebas. Y no para recuperar su amistad. Sino para que ambos supieran lo que se siente perderlo todo de golpe. Porque si ellos me dieron la espalda como si yo no valiera nada, yo iba a convertirme en la razón por la que jamás pudieran levantar la cabeza sin sentir vergüenza. Actualización 2. Pasaron apenas unas semanas desde el día en que mi mundo se volcó de cabeza. Me sorprendió lo rápido que la gente se dio la vuelta, como el juicio social llegó sin pruebas, sin preguntas, solo con el veneno exacto de una historia contada a conveniencia por quien supuestamente había sido traicionada. En cuestión de días, me convertí en la amiga que intentó destruir un matrimonio. En la envidiosa que se ofrecía al esposo de su mejor amiga y en la desequilibrada que no soportó quedar sola y quiso arrastrar a los demás con ella. Me encontré sola, literalmente sola. Personas con las que compartí cumpleaños, vacaciones, madrugadas llorando y días enteros ayudando a mudarse, personas a las que les cuidé hijos, mascotas, secretos. Todos me dieron la espalda como si un interruptor se hubiera apagado. Incluso una de las compañeras de trabajo con las que solía almorzar todos los días empezó a ignorarme abiertamente. Una mañana, mientras caminaba por el pasillo, le escuché decirle a otra que una mujer desesperada es capaz de todo, incluso de destruir lo que finge amar. Yo seguí caminando, sin mirar atrás, sin detenerme. Me repetía una y otra vez que no tenía sentido discutir con quienes ya habían elegido no escuchar. Que la única manera de recuperar mi voz era dejar que los hechos hablaran por mí. Lo que nadie sabía, porque nunca quise ponerme en plan de víctima ni gritar mi versión, era que yo tenía un archivo. Un archivo con meses de acumulación silenciosa.
Había empezado a guardar pruebas por pura supervivencia emocional. Porque sabía que, si algún día todo estallaba, nadie me creería solo por decirlo. Tenía capturas de pantalla de mensajes que él me mandaba a las 2 o 3 de la mañana con frases ambiguas, pero que cualquier persona con 2 dedos de frente sabría leer entre líneas. Mensajes como no puedo dormir, pienso en ti más de lo que debería, o si yo hubiera conocido otra versión de ti antes, quizá mi historia sería otra. También tenía mensajes borrados, pero con notificación visible en la pantalla, y comentarios en fotos donde usaba cuentas secundarias para escribir cosas como luces mejor con menos ropa o esa sonrisa no es para cualquiera. Oh sí. Durante meses, lo ignoré. Solo tomaba pantallazos. A veces los borraba de mi galería porque me daba vergüenza tenerlos ahí, como si fueran mi culpa. Pero cuando empezó a subir el tono y a buscarme en persona, empecé a guardarlos también en la nube, con fecha y hora. Incluso tenía una conversación grabada, no porque me gustara vivir como una espía paranoica, sino porque un día me harté de tener que demostrar con palabras lo que ya era evidente. Esa grabación capturaba su voz, nítida, sin rodeos, diciendo que yo lo volvía loco, que no entendía por qué seguíamos negándolo y que si alguna vez decidía dejar de jugar a la santa, él estaría donde siempre estuvo. Esperando. Lo que más me dolió, más que el exilio social, fue entender que ella nunca quiso escucharme. No que no pudiera creerlo, sino que no quiso. Porque hacerlo significaba romper la imagen perfecta de su vida. Porque aceptar que su esposo podía ser ese tipo de hombre, significaba reconocer que todo lo que había defendido ante los demás era una farsa. Era más fácil convertirme a mí en la villana. Era más cómodo pintarme como una mujer resentida, ardida, hambrienta de atención. Incluso cuando yo, en ningún momento, expuse nada. Nunca hice público lo que él me hizo. No mostré nada. No subí historias con indirectas. No me defendí en redes. Simplemente desaparecí del ruido mientras ellos se alimentaban del eco de su propia versión. Pero mientras tanto, yo planeaba. No una venganza inmediata, de esas que estallan y desaparecen. Planeaba algo meticuloso, calculado, irreversible. Si me iban a quitar todo, al menos se iban a quedar con las manos sucias. Durante ese tiempo, armé una carpeta privada. Le puse un nombre anodino, algo que no llamara la atención. En ella no solo guardé las capturas, los audios y los videos. Empecé a recolectar información sobre los otros patrones. Me di cuenta de que yo no había sido la única. Conocía al menos a 3 chicas, una ex compañera de yoga, una amiga que organizaba eventos, y una chica que trabajaba en un gimnasio donde él dio clases un tiempo, que también habían recibido mensajes raros de su parte. Todas en situaciones distintas, pero con el mismo patrón, coqueteos disfrazados de chistes, sugerencias disfrazadas de cumplidos, acercamientos físicos bajo la excusa de la confianza. Una de ellas incluso me dijo que él la había amenazado con divulgar fotos íntimas si contaba algo. Eso fue el punto de quiebre. No era solo que yo tuviera la razón. Era que él era un depredador de manual, de esos que se esconden bajo la fachada del tipo encantador, carismático, esposo modelo. Así que decidí que lo que haría no sería solo por mí. Sería por cada una de las que habían callado. Por cada vez que a una mujer le dijeron que era exagerada, que se lo había buscado, que lo malinterpretó. Guardé todo en orden cronológico. Redacté un documento con fechas, nombres, situaciones y declaraciones anónimas. Organicé el archivo como un dossier legal. No para denunciarlo en una comisaría, aunque no lo descartaba, sino para hacerlo caer donde más le dolía, en su imagen, en su ego, en su reputación. Él vivía de verse perfecto. De ser el esposo atento, el entrenador saludable, el hombre que promovía relaciones conscientes en redes. Quería que se sintiera tan expuesto, tan despojado, tan solo como me sentí yo cuando nadie me creyó. Y más aún, quería que ella, mi ex amiga, viera con sus propios ojos lo que decidió ignorar. Que no pudiera volver a fingir. Que su burbuja se reventara en cámara lenta. Y para eso, había que esperar el momento perfecto. Uno donde no pudiera culparme de nada, pero donde todo le explotara en la cara sin escapatoria. Porque si ellos me silenciaron, yo los iba a hacer gritar. Pero no de rabia,
sino de vergüenza. Actualización 3. Pasaron 3 meses completos desde la última vez que alguien me habló sin sospecha en la voz. 3 meses de silencio denso, de llamadas ignoradas, de miradas que se desviaban cuando yo entraba en un lugar, como si llevara en la frente un cartel que dijera prohibido confiar. Aquel tipo, ese esposo que durante años se disfrazó de hombre perfecto, seguía su vida como si nada. Subía historias con mi ex amiga fingiendo una felicidad que me daba náuseas. Publicaban frases religiosas como si fueran una pareja enviada por Dios, fotos besándose con subtítulos de El verdadero amor todo lo perdona. Y mensajes ambiguos sobre la fuerza de los lazos verdaderos justo después de haberme convertido en paria. Yo observaba todo con una calma que a veces rozaba lo macabro. Porque mientras ellos vendían su teatro, yo estaba preparando el acto final. Supe del evento porque una amiga en común, una de las pocas que todavía creía en mí, aunque en voz baja, me dijo que planeaban renovar votos. No sería una ceremonia oficial, sino una fiesta íntima en casa de los padres de él, donde supuestamente agradecerían el apoyo de su círculo más cercano después de la traición que casi destruye su matrimonio. Me lo dijo entre susurros, como quien comparte un secreto que no quiere poseer. No me lo dijo con ánimo de invitarme, sino para advertirme, pero para mí fue una confirmación. Esa era la señal que necesitaba. Ya no bastaba con tener pruebas. Había llegado el momento de usarlas. Porque si ellos pensaban que podían escupirme en la cara y después brindar con champán mientras todos aplaudían su farsa, era hora de convertir su celebración en un campo minado. Pasé semanas planeándolo todo con precisión quirúrgica. Sabía que no podía entrar por la puerta principal. No me iban a invitar, y si me veían, todo se arruinaría. Así que contacté a una amiga fotógrafa que, además de ser talentosa, entendía el valor de la justicia silenciosa. Le pedí que consiguiera un contrato como parte del equipo audiovisual para el evento. Ella, que conocía la historia desde el principio, aceptó sin vacilar. Con su nombre en la lista de proveedores, yo solo necesitaba una cosa más, pasar desapercibida. Me corté el cabello, cambié el estilo, usé gafas oscuras y mascarilla como parte del look que ahora se usaba en sesiones de fotos discretas. Nadie me reconoció. Me movía entre los técnicos, cargando cámaras, sosteniendo luces, fingiendo tomar fotos desde ángulos invisibles. Mientras tanto, uno de mis discos duros portátiles estaba conectado al sistema del proyector principal, escondido detrás del DJ. Bastaba con un clic. La fiesta era un desfile de hipocresía. Él con su camisa blanca entallada, sonriendo como si fuera el rey de su propio cuento. Ella con un vestido crema, con bordes florales, caminando entre la gente como si flotara sobre la certeza de su victoria. Familiares brindando por el amor que supera los obstáculos, amigos cantando, abrazos, risas. Y entonces, cuando llegó el momento del brindis, todo se alineó. Alguien pidió silencio. Él tomó el micrófono, hizo una broma tonta sobre haber sobrevivido juntos al fuego y luego se volteó hacia ella para recitar unas palabras que pretendían sonar espontáneas pero estaban ensayadas hasta el último suspiro. Dijo que ella era la única persona que creyó en él incluso cuando el mundo lo acusó sin pruebas, que su amor era más fuerte que cualquier calumnia y que lo que Dios une, ningún demonio lo puede romper. Fue en ese instante cuando lo activé. Las luces bajaron ligeramente, como parte de la programación. La pantalla grande que hasta ese momento solo había mostrado fotos y videos cursis, cambió. Al principio se escuchó un audio, bajo, pero claro. Su voz. No la versión dulce y pública, sino su verdadero tono, diciéndome que estaba cansado de fingir, que ella ya no lo llenaba y que a veces una mujer necesita que le recuerden que aún puede provocar deseo. La gente se quedó inmóvil. Algunos creyeron que era parte del show. Pero cuando empezó el segundo audio, una conversación más íntima, seguida de capturas de pantalla que mostraban sus mensajes, su nombre, sus fotos, sus comentarios, el silencio fue total. Después vino la confusión. El murmullo. El caos. Una de las tías se levantó y le gritó algo a él. Un primo apagó la música. La madre de ella se tapó la cara. Él intentó correr hacia el DJ para detener todo, pero ya era tarde. El video estaba en loop. Las imágenes eran explícitas pero no vulgares,
El material era justo el necesario para que no pudieran negarlo, pero lo bastante sobrio para que nadie me acusara de difamación. Yo, mientras tanto, ya estaba saliendo por la parte trasera del jardín, quitándome la gorra y metiendo la cámara en una maleta. Nadie me vio. Nadie supo que estuve ahí. Pero todos vieron lo que tenían que ver. Todos escucharon lo que durante años me había torturado en silencio. Ya no podía negarlo. Me fui caminando hasta la esquina y desde ahí tomé un Uber. No miré atrás. No lloré. No sentí culpa. Sentí justicia. Ellos me habían destrozado socialmente, habían jugado con mi imagen, con mi dignidad, con mi nombre. Ahora les tocaba a ellos probar el sabor de ser señalados, cuestionados, traicionados. La diferencia era que yo no mentí. Yo no inventé nada. Yo solo hice visible lo que ellos intentaron esconder. La fiesta no solo terminó abruptamente. Terminó con una bomba que voló su reputación por los aires. Y lo mejor de todo, ni siquiera sabían quién la había lanzado. Actualización 4. La mañana siguiente a la fiesta, el silencio fue más ensordecedor que los gritos de la noche anterior. No hubo historias de Instagram, ni fotos de agradecimiento, ni frases cursis de reconciliación con fondo blanco y tipografía cursiva. El perfil de él desapareció. Literalmente. Cerró su cuenta, borró su nombre de todas las redes sociales y hasta cambió la foto de perfil de su WhatsApp a una imagen negra. La de ella, en cambio, aún estaba activa, pero vacía. Sin publicaciones recientes, sin comentarios nuevos, solo con la última foto de los dos en la entrada de la casa de sus padres, justo antes del evento, donde ella sonreía como si estuviera en la cima del mundo. A esa imagen le empezaron a llegar comentarios desde cuentas falsas, cuentas anónimas, cuentas de mujeres que decían cosas como ¿te suena esa voz? O pregúntale por el gimnasio de Westfold, ahí empezó todo. Yo no escribí nada. No hice likes, no reaccioné, no compartí. Me limité a observar desde lejos cómo la verdad se desparramaba sola, como gasolina derramada acercándose a una chispa. El efecto fue devastador. Él vivía de su imagen. Era entrenador personal de figuras públicas menores, gente que se hacía ver como influencers del mundo fitness, tipos obsesionados con el porcentaje de grasa y mujeres que usaban su cuerpo como tarjeta de presentación. Había construido una carrera basada en la supuesta disciplina, la ética del esfuerzo y, por supuesto, su vida conyugal ejemplar. Lo contrataban no solo por sus resultados físicos, sino por el paquete completo, hombre atractivo, casado, espiritual, con valores. Era la imagen que vendía. Y cuando esa imagen se hizo trizas frente a decenas de testigos, el efecto dominó fue inmediato. Su principal cliente, una mujer que tenía más de 400,000 seguidores y que lo promovía como el coach que salvó mi cuerpo y mi matrimonio, fue la primera en borrarlo de todas sus publicaciones. No hizo ninguna declaración, pero bastó con que eliminara las historias destacadas y sus menciones para que otros siguieran el ejemplo. Algunos empezaron a preguntar qué había pasado. Otros simplemente se alejaron sin pedir explicación. Las marcas con las que él tenía contratos publicitarios dejaron de etiquetarlo. Al menos 2 productos de suplementos naturales borraron sus campañas en menos de 48 horas. Lo investigaron, claro. Porque ahora, además de mi evidencia, otras mujeres empezaron a hablar. Alguien filtró parte de un audio en Twitter, otro fragmento se coló en TikTok con la leyenda el esposo ejemplar que acosaba a sus alumnas en silencio. Una exalumna de yoga de un estudio donde él dio clases en 2021 salió a contar cómo él ofrecía asesorías privadas donde siempre terminaba intentando tocarla bajo pretextos fisiológicos. Otra dijo que la chantajeó con unas fotos que se tomó cuando recién empezaba a entrenar. Lo que comenzó como una explosión emocional en una fiesta privada, se convirtió en una exposición pública que no pudo controlar. Perdió el contrato con el gimnasio donde trabajaba desde hacía años. No fue una decisión negociada. Lo despidieron. El comunicado interno que filtró un excompañero decía que la conducta del entrenador no representa los valores de nuestra institución y hemos decidido cortar toda relación laboral. Y no solo eso. Algunas de las alumnas empezaron a pedir reembolso de las suscripciones, argumentando ambiente laboral tóxico.
Y un par de ellas incluso anunciaron que se unirían para demandar al gimnasio si no se ofrecía una disculpa pública. Fue ahí donde empezó a perder también el poco capital que tenía. Ella, por su parte, intentó mantener la compostura por unos días. Publicó un mensaje ambiguo sobre resiliencia y el proceso de descubrir quiénes están realmente contigo cuando todo se derrumba. Pero le duró poco. Porque muchas de sus seguidoras, las mismas que se inspiraban en su historia de pareja de éxito que se superó desde cero, empezaron a escribirle en privado. Algunas incluso subieron videos a TikTok diciendo que se sentían traicionadas, que habían creído en ella, que la usaron de ejemplo para recuperar sus matrimonios. Y ahora se enteraban de que estaba casada con un acosador en serie. Una chica publicó una captura de pantalla de un mensaje que le envió a ella meses antes, alertándola de que su esposo hacía comentarios inapropiados a mujeres en el gimnasio. La respuesta que había recibido era un bloque inmediato. Esa misma chica volvió con una frase demoledora: me bloqueó cuando le advertí. Ahora la bloqueo yo. Y entonces vinieron las filtraciones más dolorosas para ella. Porque no solo se trataba de él. Se trataba de su decisión de encubrirlo. De atacar a quien lo denunció. De difamar con tal de sostener su fantasía. Los audios que circularon la dejaban como cómplice pasiva de un tipo que usó su imagen de pareja perfecta como escudo. Y si bien legalmente no había pruebas que la implicaran directamente en nada más allá de haberme llamado ofrecida, socialmente fue suficiente. La despidieron de una colaboración con una línea de ropa deportiva que ella misma había promocionado. Le cancelaron un evento de charlas motivacionales en una universidad local. Y lo más humillante, una tienda que llevaba su nombre, una pequeña franquicia de ropa urbana que apenas estaba despegando, decidió cambiar de nombre y de rostro. Sustituyeron sus fotos del escaparate por las de otra influencer más joven. Un cambio de marca completo. Como si ella nunca hubiera existido. Mientras tanto, yo miraba todo en silencio. Desde mi nuevo perfil privado, sin nombre real, sin seguidores, sin publicaciones. Observaba. Leía. Archivaba. No respondía a nadie. No buscaba reconocimiento. Porque esto no se trataba de fama ni de venganza pública. Se trataba de justicia íntima. Ellos jugaron con mi dignidad. Me hicieron cargar con el peso de una mentira. Me lanzaron al vacío con las manos atadas. Y yo respondí con estrategia, con verdad, con paciencia. No necesitaba que me dieran la razón con palabras. Me bastaba con ver cómo todo lo que construyeron a base de apariencia se desmoronaba sin que yo volviera a levantar la voz. Porque hay algo que la gente como ellos nunca entiende: cuando arrasas con alguien en silencio, no sabes si estás dejando a una víctima o a un arquitecto. Yo no sobreviví para contar mi historia. Sobreviví para planear su final. Y apenas estaba empezando. Actualización final. Pasó más de un año desde la última vez que escuché sus nombres fuera de un contexto de burla o repudio. Es curioso cómo el tiempo va sedimentando los escándalos, enterrándolos bajo nuevas polémicas, nuevas distracciones, nuevas máscaras públicas. Pero lo que nunca cambia es la memoria de quienes estuvieron allí cuando todo estalló. Aunque ya no se hable de ellos abiertamente, aunque la atención colectiva se haya desviado hacia otro drama en redes, su caída quedó marcada en la gente que presenció cómo se derrumbaban desde lo más alto de su teatro social hasta las ruinas expuestas de una relación falsa. Y más importante aún, quedó grabada en ellos. Porque por más que intentaron reinventarse, por más que desaparecieron un tiempo, intentaron limpiar su imagen y regresar, nunca volvieron a tener lo que perdieron esa noche. No hubo retorno. No hubo redención. No hubo segunda oportunidad. Porque cuando la máscara cae y la verdad se muestra cruda, no hay maquillaje digital que la vuelva a cubrir. Él intentó reaparecer meses después. Abrió una cuenta nueva bajo otro nombre, se presentó como coach de bienestar masculino en una plataforma de videos cortos. Empezó a publicar clips hablando de superación tras la cancelación y de aprender a perdonarse los errores del pasado. Su tono era lastimero, como si la gente debiera compadecerlo por haber sido expuesto, como si la verdadera tragedia hubiera sido que lo desenmascararan, y no sus actos. Hacía lives donde dejaba frases como todos cometemos errores, pero merecemos una segunda oportunidad. Nadie lo insultaba.
Nadie lo defendía. Simplemente lo ignoraban. Lo que para él era aún más insoportable. Porque no hay castigo más efectivo para un narcisista que el olvido. Esa cuenta no despegó. Su contenido no se viralizó. Su público no volvió. Al cabo de unas semanas, dejó de subir videos. Tiempo después, alguien me envió un pantallazo donde aparecía trabajando como asistente de piso en un gimnasio de tercer nivel, en una ciudad más pequeña. Sin clientes propios, sin visibilidad, sin aplausos. Ella no se quedó atrás. Durante los primeros meses, insistió en proyectar una imagen de fortaleza. Subía fotos de libros de autoayuda, frases sobre sanar heridas, mensajes crípticos con fondo beige donde hablaba de volver a confiar y de recoger los pedazos del alma después de una tormenta. Pero lo que no sabía era que cada intento de reconstrucción, lejos de inspirar lástima o empatía, generaba burla. Sus antiguos seguidores compartían sus frases como memes. Se creó un hilo en un foro local donde cada publicación suya era acompañada por comentarios irónicos. Y esto lo escribió antes o después de difamar a su mejor amiga. Esta reflexión la tuvo antes de borrar mensajes de advertencia o después de bloquear a todas las que la alertaron. La comunidad virtual que antes la veneraba, ahora la usaba como ejemplo de hipocresía emocional. Su reputación nunca se recuperó. La tienda que perdió nunca se relanzó. Y su carrera como influencer, que apenas empezaba a tomar forma, se disolvió sin dejar rastro. Un día, meses después de que todo se había asentado, recibí un correo de ella. No era una disculpa. Era una especie de desahogo disfrazado de carta de reconciliación. Me decía que había pasado mucho tiempo reflexionando, que las heridas no se cerraban fácilmente, que sentía que las cosas se habían salido de control. Me dijo que no esperaba que volviéramos a ser amigas, pero que ojalá un día yo pudiera entender que ella también fue una víctima de la manipulación emocional de él. Me habló de su confusión, de su dolor, de lo mucho que me extrañaba. Dijo que a veces veía una película y pensaba en mí, que había momentos donde deseaba retroceder el tiempo y haberme creído desde el principio. Pero en ningún momento dijo lo siento. Nunca escribió me equivoqué. Ni una sola línea de responsabilidad. Era, como siempre, la narración de una víctima secundaria, una mujer atrapada entre las decisiones de los demás. Guardé el correo en una carpeta con el mismo nombre que le di a mi archivo original, silencios con fecha. Nunca le respondí. Porque no tenía nada más que decirle. Porque su perdón, si es que alguna vez llegó, lo hizo demasiado tarde y demasiado vacío. Mientras tanto, yo reconstruí mi vida sin prisa, pero con precisión. Me mudé de ciudad. Cambié de trabajo. Volví a estudiar. Empecé terapia, no por ellos, sino por mí. Para entender por qué me había callado tanto tiempo, por qué había aguantado lo que claramente no debía. Me hice más fuerte, no más dura. Y esa diferencia lo fue todo. No volví a sentir vergüenza por lo que viví. Al contrario, empecé a hablar. No dando nombres, no contando mi historia como un trofeo, pero sí siendo la voz que otras necesitaban cuando el miedo les apretaba la garganta. Fui la amiga que dice yo te creo, la que acompaña al médico, la que ayuda a redactar una denuncia, la que guarda capturas por si algún día hace falta. Me convertí en esa aliada que yo misma no tuve. Al final, no necesitaba que el mundo supiera que fui yo quien los hundió. No necesitaba la fama de la venganza, ni los aplausos de la justicia poética. Me bastaba con ver sus nombres perder fuerza, ver su poder diluirse, ver sus palabras dejar de tener peso. Porque esa es la verdadera victoria. No cuando se derrumban entre gritos, sino cuando los que antes los creían intocables dejan de mirarlos siquiera. No cuando lloran en público, sino cuando ya nadie los escucha. Yo no recuperé mi antiguo círculo, ni quise hacerlo. Me rodeé de personas nuevas, de entornos limpios, de relaciones con raíces profundas. Aprendí a identificar las señales antes, a poner límites, a priorizar mi paz por encima de cualquier imagen de lealtad. Ya no necesito demostrarle nada a nadie. No necesito gritar para que me crean. Porque cuando te levantas desde las ruinas que otros provocaron y lo haces con la cabeza en alto y los ojos firmes, no hace falta hablar más. El silencio que queda después de la caída de un abusador, ese es el verdadero triunfo.
Y yo, finalmente, lo escucho todos los días.